El día de hoy, como les comentaba, vamos a realizar un análisis de los distintos tipos de medidas tributarias que tenemos a la fecha vigente. Nosotros ya como Centro de Negocios Cercotec Los Ángeles habíamos realizado una charla de medidas tributarias donde habíamos conversado respecto a 10 medidas que había entregado el gobierno, 10 medidas bastante importantes tanto para las personas como para las empresas, sobre todo para ustedes, los empresarios, como les explicaba. Y ahora esto se ha ido complementando con otros anuncios. Uno de estos anuncios, que salió hace un par de días atrás, ya se está discutiendo y está como proyecto de ley. Y lo que vamos a hacer nosotros entonces es conversar respecto a este proyecto de ley también, porque en pocos días más ya va a estar publicado, y al estar publicado ustedes van a poder hacer uso de él, pero ya los lineamientos generales al respecto están establecidos. ¿Sí? Tenemos a grandes rasgos estipulado acá también los temas a tratar el día de hoy. Dentro de los temas, como les explicaba, vamos a hacer un resumen de esas primeras 10 medidas tributarias. Vamos también como centro de negocios a entregarle a ustedes un bonus, si quieren verlo desde su punto de vista, porque vamos a hablar también de la ley de protección al empleo. Hay un cambio, ¿cierto? En la normativa, ustedes saben de que hay un seguro de cesantía vigente para la mayoría de los trabajadores de nuestro país. Y que este seguro de cesantía se puede utilizar siempre y cuando los trabajadores ya se encuentren finiquitados, ¿cierto? Fuera de su empleo. Pero hay otras características también. Y eso se estableció mediante una nueva ley, la cual permite que los trabajadores que hayan sido suspendidos de su empleo, ya, o que se les haya reducido la jornada, puedan hacer uso de este seguro de cesantía. Entonces, la idea del día de hoy también es que podamos discutir al respecto qué consideraciones ustedes como empleadores tienen que tener también para esta forma, de qué manera tienen que hacer la declaración, dónde lo declaran, para poder cuidar a los trabajadores, ¿cierto? Es una de las finalidades también. Vamos a volver a tratar un poquitito y a grandes rasgos lo que es el bono COVID. Ustedes a lo mejor han escuchado que desde mañana van a estar los listados disponibles. Vamos a conversar respecto también a la postergación del pago de las contribuciones de bienes raíces, porque afecta tanto a las empresas como también a las personas naturales. Y también, adicionalmente, vamos a conversar respecto a las distintas medidas tributarias que estableció mediante la resolución exenta número 40 el Servicio de Impuestos Internos. ¿Cuáles son las que están cómo se van a realizar, qué es lo que se va a devolver, en qué podemos postergar? Eso está establecido por el Servicio de Impuestos Internos, también de la mano con lo que nos entrega la la Tesorería General de la República. Adicionalmente, durante los primeros días de abril también recibimos un pronunciamiento de la Superintendencia de Seguridad Social, la cual también se va a discutir el día de hoy. Y finalmente, el proyecto de ley de crédito a empresas por COVID-19, que salió hace un poquitito rato, informado, exactamente un poco más de una hora, que también lo vamos a discutir en esta oportunidad. Solo estoy esperando poder comenzar, que me den el vamos para que partamos sin ningún problema, ¿ya? Recuerden que para cualquier intervención activen sus micrófonos o de lo contrario lo pueden hacer por el chat, no hay ningún problema, ¿ya? Comenzamos entonces. Como les contaba, vamos a conversar nosotros respecto de ahí está, el análisis de los distintos tipos de medidas tributarias que tenemos nosotros. En estas medidas tributarias, yo les contaba previamente, no sé si me escuchan bien, voy a subir un poquitito más el volumen, ahí. Les contaba que dentro de estas medidas tributarias que nosotros trabajaremos el día de hoy, hay 10 que provienen de gracias, 10 que provienen, me están hablando por el chat, por eso les digo gracias. 10 que provienen desde un anuncio anterior del gobierno en el cual de estas 10 nosotros vamos a tomar una partecita de ellas, ya que estoy viendo que hay personas que están presentes, de las cuales no participaron de esa charla,
Y dentro de esas 10 medidas tributarias tomaremos algunas de estas para poder comenzar y poder comprender qué es lo que el Estado en realidad está preparando para nosotros. Estas charlas del Centro de Negocios Cercotec Los Ángeles están destinadas mayoritariamente, idealmente, a los empresarios de la zona. Por lo tanto, cualquier intervención la pueden hacer sin ningún problema, por favor. ¿Ya? Una vez que hagamos ese resumen de las primeras medidas tributarias, como bonus de este centro de negocios, nosotros queremos conversar con ustedes también respecto a la ley, la nueva ley de protección de empleo por COVID-19. Por lo tanto, la idea es que nosotros comencemos y conversemos respecto a en qué consiste el seguro de cesantía, qué empleadores pueden y qué trabajadores, más que nada, tienen derecho a este seguro de cesantía, cuál era la finalidad con la cual se creó, cuáles son las modificaciones a la ley del seguro de cesantía, que permitirá, obviamente, que los trabajadores, ustedes como empleadores, puedan suspender la relación laboral con ellos, ¿cierto? O rebajar la jornada laboral y poder hacer uso los trabajadores de este seguro de cesantía en un porcentaje, ¿ya? Que es el que se va a describir a continuación. Cuáles son los requisitos y también cuáles son las sanciones que se le van, que se le hacen a ustedes como empleadores en el caso de hacer un mal uso de este tipo de beneficios que nos están entregando. Vamos a conversar también respecto al bono COVID a grandes rasgos, ¿cierto? El bono COVID, porque es importante recalcarles que desde mañana va a estar disponible la plataforma para que puedan revisar, ya sea ustedes, personas conocidas que no han participado de estas charlas anteriormente, y en la cual sepan en qué link tienen que hacer las consultas respectivas, si van a ser beneficiarios o no. También conversaremos respecto de la postergación del pago de contribuciones. ¿Y por qué es importante esto? Porque la postergación del pago de contribuciones afecta tanto a las personas naturales como a personas jurídicas. Y cuando estamos hablando de personas jurídicas, ¿cierto? Estamos hablando de las distintas empresas, ¿ya? ¿De qué forma se afecta? ¿Cómo se ve en la página del Servicio de Impuestos Internos? Es bastante importante tenerlo claro. ¿Cómo yo debería reconocer que efectivamente puedo ser beneficiaria de esta postergación del pago de contribuciones? También las distintas medidas tributarias del impuesto a la renta establecidas por la resolución exenta que emitió el día 13 de abril el Servicio de Impuestos Internos y en la cual nos entrega distintos lineamientos respecto, por ejemplo, a la suspensión del pago del PPM, a la postergación del pago del impuesto a la renta, también nos entrega lineamientos relacionados con la devolución anticipada de la retención del 10% de los profesionales o las personas que emitieron boletas de honorario, ya sea con retención de parte de la empresa como de retención personal, podrán recuperar los meses de enero y febrero. Y eso también tenemos que tenerlo claro, como lo instruyó el Servicio de Impuestos Internos. Adicionalmente, conversaremos respecto a los distintos pronunciamientos de la Superintendencia de Seguridad Social respecto a los distintos beneficios con los cuales pueden contar las empresas, aquellas empresas que han tenido que permanecer con sus trabajadores porque hay empresas, ustedes saben, que hay empresas que no han podido dejar de trabajar, y es obvio, porque son reconocidas por el Estado como de servicios esenciales. Ya tenemos los supermercados, por ejemplo, las empresas que recolectan los desechos domiciliarios, entre otras. Por lo tanto, hay un pronunciamiento especial de la suceso que quiero discutir con ustedes. Finalmente, vamos a hablar de un proyecto de ley que en este momento está vigente, ¿cierto? Que va a entrar en vigencia en pocos días, en el cual la finalidad de este proyecto de ley es entregar distintos tipos de líneas de crédito, en la cual el Estado va a hacer el aval, y la finalidad es poder entregar recursos a estas empresas para que puedan seguir en su funcionamiento, ¿ya? Y esto se va a hacer a través del FOGAPE. Vamos a discutir el proyecto de ley a grandes rasgos, porque tal como les comento, todavía no es una ley. Y al no ser una ley, hay que hablar de este tipo de temas, pero de una manera muy cautelosa, ¿cierto? Adicionalmente a esto, comentarle a ustedes que hay un resumen de las primeras medidas de esta actividad financiera de la Administración del Estado, donde yo les describo y les cuento a grandes rasgos en qué consiste la administración del Estado. El Estado
es una entidad, ¿ya?, en la cual se dedica a hacer un ciclo, lo que nosotros vamos a llamar un ciclo financiero. ¿Qué es un ciclo financiero? Es la forma en la cual el Estado obtiene los ingresos, conserva los ingresos y finalmente lo aplica a los gastos públicos, ¿ya? Es muy similar a cuando nosotros tenemos un sueldo, por ejemplo, en las casas. ¿Por qué digo muy similar? Porque nosotros recibimos un ingreso y en base a este ingreso que recibimos destinamos un gasto respectivo, ¿cierto? Por razones lógicas, yo no debería tener un gasto mayor a mi ingreso y el Estado de esa manera también lo entiende. Por lo tanto, el día 1 de diciembre del año 2019, por ejemplo, el año pasado se hizo un poquitito más tarde de esa fecha, pero en términos generales debería estar publicado el día 1 de diciembre el presupuesto general de la Nación. En este presupuesto general de la Nación se informa cómo se va a distribuir el presupuesto que el Estado va a tener para el año 2020, por ejemplo. Y yo tomé algunas cuentas, obviamente le cambió los valores, tal como ustedes pueden ver en la lámina. Los valores que aparecen ahí son mucho más pequeños, ¿ya? Por un tema estético simplemente. Pero a lo que yo quiero tomar con esto es que el Estado siempre lo que va a hacer es tomar estas cuentas que aparecen aquí, por ejemplo, el personal de planta, de contrata, es todo el personal que tiene el Estado. Y ellos lo que van a hacer es proyectar el gasto en remuneraciones que van a tener para el siguiente periodo, en este caso el año 2020. Ahora, tal como ustedes se pueden percatar, este año ha sido un año totalmente distinto, ¿cierto? Algo que nosotros no esperamos, no esperábamos. Por lo tanto, el Estado tuvo que hacer distintos cambios. Uno de estos cambios estaba relacionado con el uso del 2% constitucional. La mayoría de las personas cree que el 2% constitucional es un ingreso adicional o recursos adicionales que tenía el Estado guardados para esta emergencia, y esa no es la razón. El 2% constitucional está establecido por ley, por la Constitución General de la República, y lo que permite es que para casos de catástrofe, como el caso que tenemos nosotros el día de hoy, casos inesperados, como lo que nos sucedió, podamos hacer uso de ese 2% constitucional. Lo que permite, de cierta forma, es que nosotros, por ejemplo, hagamos lo que está haciendo el Estado de nuestro país en este momento, que es reasignar las partidas presupuestarias, ¿ya? Es decir, por ejemplo, sacar dinero de las partidas que ustedes ven acá arriba y tomarla y llevarla hacia abajo. Hace poquitos días atrás, el ministro de Hacienda habló que teníamos un gasto distinto que era por pandemia, ¿ya? Por lo tanto, se habilita dentro de estos ítems de gastos ese gasto distinto por efectos de la pandemia, y le preguntaron que de dónde se iban a obtener los distintos tipos de recursos para poder llevar a cabo estos gastos adicionales. Y él explicó de que lo iban a hacer a través de lo que llamamos una reasignación presupuestaria. ¿Y qué es lo que yo les estoy explicando a continuación? Esto quiere decir que toma dinero de otras partidas del gasto y las lleva y genera un fondo nuevo para esta catástrofe que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, el ministro dijo, por ejemplo, ya no van a haber cambios en los grados de las personas. En el sector público, las remuneraciones están definidas por nivel de grado. Por lo tanto, yo podría postular cada cierto tiempo a tener un mejor grado dentro de mis escalafones. En esta situación no se va a permitir. ¿Por qué? Porque los dineros se están guardando para este estado de pandemia. Como ha sido otros gastos, ya que en general realiza el Estado y que son gastos menores y que lo que se está esperando es que no se utilicen en esas partidas, sino que se destinen a estos gastos en la pandemia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está entregando? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Estado? Mientras tanto está tratando de cuidar los recursos, ya, de las deudas externas para, primero, ver qué puede hacer con lo que tiene disponible. Ustedes saben que es bastante complejo, sobre todo si pensamos de que no es solamente una situación nacional, sino que es a nivel mundial. Teniendo claro más o menos el tema de cómo trabajamos, cómo trabaja más que nada el Estado, el tema del presupuesto general de la Nación,
yo les comentaba a ustedes de que existieron primero 10 partidas fundamentales, hay 12 acá, pero son 10 que son fundamentales, y estas fundamentales están relacionadas con empresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también en estas primeras 10 medidas se hablaba del aumento del presupuesto en salud. El presupuesto en salud es un tema bien delicado, que se ha tratado a través del tiempo, pues se destina una cantidad de recursos per cápita, la cual hasta el año 2018 equivalía a casi 6.500 pesos. Pero eso se ha ido aumentando para este presupuesto, llegando a 6.900 pesos alrededor, ¿ya? Ahora, todas estas reasignaciones presupuestarias han permitido de que ese aumento en presupuesto en salud también se vaya haciendo más grande, más considerando de que hay otros gastos, ¿cierto?, que el Ministerio de Salud, los distintos hospitales públicos han tenido que realizar. También, adicionalmente, hablaba de un proyecto de ley en ese tiempo, cuando salió estas primeras medidas, un proyecto de ley que permitiera la protección de los ingresos laborales, considerando de que iban a haber muchas empresas que iban a cerrar, ¿cierto? Está bastante complicado el tema del mercado, no anda público, ustedes me entienden, las personas que tienen negocios saben que afuera la gente no está consumiendo, la gente está perdiendo su empleo, entonces, como se estaba viendo eso y que iba a estar bastante complicado, lo que se hizo fue crear una ley para evitar estos despidos masivos, ¿ya? Sobre todo, evitar la aplicación del artículo 159, número 6 del Código del Trabajo, que lo que indica ese artículo 159, número 6, es el despido de trabajadores por caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, el Estado se preparó y emitió esta nueva ley, la cual ya está publicada y que también la vamos a discutir, por eso que tiene un asterisco al costado, porque vamos a ahondar un poquitito más en ello. También se emitió una ley, la cual ya está lista, ¿cierto? Y como les comentaba, a partir de este 17 de abril ustedes van a poder ver la información para saber quiénes son las personas que van a acceder a este beneficio, que es un bono COVID. El Estado también ya informó de que esta no va a ser la única ayuda, en la cual va a recurrir a las personas que se han visto en un desmedro respecto a su situación económica y aquellas personas que son de menores ingresos. Por lo tanto, se va a partir con este bono COVID. Hay un fondo solidario también para enfrentar la crisis, la cual se les va a canalizar a través de las distintas municipalidades. Y adicionalmente, lo que a ustedes más les importa como empresario es respecto a la suspensión del pago del PPM, indicando de que se puede hacer esta suspensión de pago por 3 meses, esto a contar desde el mes de abril, y también la postergación del pago del IVA de estos 3 meses también, la cual se va a poder pagar en 12 cuotas con un 0% de interés real, ¿ya? De todas formas, de inmediato recordarles, por favor, las empresas que aún sigan trabajando a modo de recomendación, ustedes obviamente son los que toman las decisiones finales. Si yo sigo trabajando, sigo obteniendo ingresos, no es recomendable tomar las alternativas anteriores. ¿Por qué planteo esto? Porque cuando yo hablo de suspensión del pago del PPM, el PPM, conocido como pago provisional mensual del artículo 84 de la LIR, me indica de que es un pago provisional al impuesto a la renta, ¿ya? Esto va a solventar en cierta forma, va a amortiguar el pago del impuesto a la renta del año 2021, ¿cierto? Nosotros ahora estamos en el 2020 pagando PPM, va a solventar el impuesto a la renta del 2021. Por lo tanto, si yo tengo los recursos, yo lo pago, porque o si no, después no voy a tener este colchón que permita amortiguar el impuesto a la renta del año 2021, voy a tener menores recursos, ¿ya? ¿Por qué el Estado entonces lo plantea? Porque hoy en día la mayoría de las empresas no están trabajando o no están vendiendo de la misma forma como lo hacían antes. Por lo tanto dice, mire, si usted no está vendiendo de la misma forma, le recomendamos para que tenga liquidez, suspenda el pago del PPM, ¿ya? Postergue el pago del IVA, postergue el pago del impuesto a la renta. Pero como les explico, la finalidad del Estado con estas medidas es entregar la posibilidad que las empresas tengan una mayor liquidez. Y la liquidez nosotros sabemos que es a corto plazo, pero no nos olvidemos que a largo plazo también después hay que pagarlo.
y aunque sea 12 cuotas sin interés, de todas formas puede afectar nuestro presupuesto. Por lo tanto, lo que yo siempre invito a las personas es a realizar un flujo de caja. El flujo de caja, ¿qué es lo que es? Si a lo mejor no lo conocen con una terminología técnica, el flujo de caja es simplemente saber los ingresos que tengo y los gastos que voy a tener todos los meses y hacerlo de manera ordenada. ¿Qué ingresa a mi caja? ¿Qué sale de mi caja? ¿Ya? Porque, como les explico, si yo tengo los ingresos, no se justifica que yo no haga los pagos respectivos. Si quiero que a futuro me vaya bien, voy a cuidar mi presente y voy a cuidar mi futuro. ¿Ya? También se puede postergar el pago de las contribuciones. Esto para personas naturales y también para empresas lo vamos a discutir con más detalle cada una de esas medidas. ¿Ya? También el Estado propuso una reducción transitoria del impuesto de timbres y estampillas a un 0% y esta medida, esta reducción va a estar vigente hasta el día 30 de septiembre. Adicionalmente, el Estado planteó y estableció un tratamiento para las deudas tributarias que los distintos empresarios o las personas naturales puedan tener con la Tesorería General de la República, ¿ya? Por lo tanto, se establece, por ejemplo, que todas aquellas medidas que tenía o que tiene las facultades que tiene la Tesorería General de la República respecto a la posibilidad de hacer cobros, de hacer remates, que se vea la situación con el contribuyente. Por lo tanto, se les invita, obviamente, a visitar la página de la Tesorería General de la República y ver su situación tributaria. ¿Ya? Es bastante importante. Hay una opción dentro de Tesorería General de la República que se llama Mi Monedero, ¿ya? Para que también vean, hay muchas personas, hay muchas empresas que tienen dineros olvidados, y a través de la opción Mi Monedero de la Tesorería General de la República, ustedes pueden acceder a dicha información y ver si hay dineros pendientes de entrega, ¿ya? Todos los años, Tesorería, en esta fecha aproximadamente, abril-mayo, lo informa, pero como estamos en una situación especial, puede que no se avise, existe la posibilidad de que no se avise, y por lo tanto les estoy avisando por este medio también. Adicionalmente, aquellas empresas que participan de mercado público, por ejemplo, que son proveedores del Estado, que también podrían estar en esta charla, comentarles que el Estado se ha comprometido a acelerar los pagos. Por normativa del mercado público, las empresas del sector público están obligadas a hacer el pago de la factura en un plazo máximo de 30 días, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos que por los distintos tratamientos, por la cantidad de requisitos, por la cantidad de documentación que hay que adjuntar esos decretos de pago, si lo veo desde el punto de vista del sector público, es bastante la información, por lo tanto muchas veces estos pagos se retrasan. Ahora el Estado que se ha comprometido a pagar estas facturas que están pendientes y efectivamente a darle pago a aquellas que se van a ir emitiendo en el plazo respectivo en el que corresponde, ¿ya? El Estado está asegurando esta liquidez para que a los proveedores del Estado, que son empresas que muchas veces son pymes, no les falten los recursos para poder trabajar. Y adicionalmente, dentro de esas medidas, se informó una capitalización del Banco Estado, es decir, que el Banco Estado tuviera más recursos para poder, con esos dineros, obviamente, financiar mayores créditos. Por eso que habla de aumentar la capacidad crediticia de Banco Estado, porque la idea, obviamente, es que se pueda apoyar a las pymes a través de esta decisión, ¿ya? Vamos a hacer ahora hincapié más que nada en aquellas medidas que están en este momento en la palestra y que es necesario que ustedes las conozcan. ¿Ya? Una de ellas está relacionada con la protección de los ingresos laborales. Y como les explicábamos como centro de negocios, Cercotec, lo quisimos preparar para ustedes porque es importante que entiendan, por ejemplo, cuáles son los cambios a la normativa del seguro de cesantía, ¿ya? A grandes rasgos, ¿qué es el seguro de cesantía? Es una ley que está vigente desde el día 2 de octubre del año 2002. De ahí en adelante, todos los trabajadores del sector privado, ¿cierto? Se adhieren de manera voluntaria, disculpen, de manera automática a esta normativa, por lo tanto, toda la gente que está contratada de esa fecha en adelante tiene seguro de cesantía, sector privado, excepto las trabajadoras de casa particular. Ellas tienen
otro tratamiento distinto, pero lo importante también es conocer y saber que las personas, por ejemplo, que tienen contrato anterior a esa fecha, se pueden o se podían afiliar de manera voluntaria. ¿Ya? También es factible, no hay ningún problema respecto a eso. Ahora, ¿quiénes deben tener este seguro? Y ahí aparecen los distintos tipos de contrato que nosotros conocemos del sector privado. El contrato de trabajo indefinido, ¿cierto? El contrato de trabajo a plazo fijo, que es aquel que tiene una duración inferior a 1 año, y el contrato de trabajo por obra o faena. El de plazo fijo, a grandes rasgos, siempre hablamos de uno que tiene duración inferior a 1 año. En el caso de los profesionales, la duración puede ser hasta 2 años, y eso es importante aclararlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo más importante? El cómo funciona. En el caso del contrato de trabajo indefinido, nosotros, la cotización que calculamos, ustedes como empleadores, vamos a estar hablando de calcular un 3% de la remuneración imponible del trabajador, ¿ya? Pero cuando hablamos de contrato de trabajo indefinido, nosotros indicamos que un 2,4% de este seguro de cesantía lo paga el empleador y el 0,6% lo va a pagar el trabajador, ¿ya? ¿Cómo lo paga el trabajador? Se le descuenta a través de su liquidación de sueldo y es el empleador el que entera estos recursos a la respectiva AFC, ¿ya? Este tipo de cálculo, este tipo de normativa establece, y al igual que en cualquier otro caso, como en el caso de pensiones, en el caso de salud, establece un tope. Actualmente, ese tope para este año, yo lo revisé hace poquitito, en Previred está toda la información para ustedes, ahí pueden ir obteniendo mes a mes, a través de un documento de indicadores previsionales, cuáles son los topes respectivos, y en el caso de la AFC estamos hablando de casi 3,5 millones de pesos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a estar cotizándole a estos trabajadores dependientes, en el caso de contrato indefinido, mediante esa fórmula, ¿ya? Ahora, indica también cómo se distribuye este porcentaje que entera este empleador. Habíamos dicho que el 3% se distribuía entre 2,4 del empleador, 0,6 del trabajador. De este 2,4 respectivo, se divide en dos partes, y esto es importante para poder entender la ley de protección al empleo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el 1,6% de ese 2,4 va directamente al fondo individual de nuestro trabajador, ¿ya? Y el 0,8 restante va a ir a un fondo solidario. Seguro de cesantía se compone entonces de dos partes, un fondo individual y un fondo solidario, ¿ya? El artículo 13 de esta ley del seguro de cesantía, que es la 19.728, también permite, por ejemplo, que bajo las causales del artículo 161 del Código del Trabajo, estamos hablando de necesidades de la empresa, establecimiento, servicio, indica de que se puede descontar del finiquito del trabajador, pero más claro que del finiquito del trabajador, estamos hablando de la indemnización por años de servicio, yo le puedo descontar ese 1,6 que le he ido aportando a su AFC. Ahora, ¿qué voy a descontar? Este aporte que estoy haciendo como empleador, el 1,6, no el 2,4, no lo olviden, 1,6, y ese 1,6 le voy a agregar la rentabilidad que he obtenido en el tiempo dentro de ese fondo y le voy a descontar los respectivos costos de administración, porque la AFC es una administradora de fondos de cesantía. Al ser una administradora y al ser un ente que regule esta información, ¿qué es lo que va a hacer? Obviamente tiene que mantenerse, y para mantenerse va a tener que tener costos asociados. Por lo tanto, para aclarar nuevamente, cuando yo tengo el contrato indefinido, como el contrato indefinido va a permitir el pago de indemnización por años de servicio a mi trabajador, yo tengo que tener claro que también como empleador puedo generarle un descuento. ¿Cuál es el descuento que puedo realizar? El único que puedo hacer sobre estas indemnizaciones por años de servicio, yo le puedo restar el 1,6% que he ido pagando mensualmente a su AFC, más la rentabilidad y menos los costos de administración. Es factible, solo bajo el artículo 161.
¿Por qué solo bajo ese artículo en particular? Porque ese artículo va a permitir el pago de la indemnización por años de servicio, ¿ya? Ahí lo aclara el por qué, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con los contratos de plazo fijo? Para los contratos de plazo fijo, nuevamente hablamos de un 3% de cotización a la AFC, siempre el porcentaje es el mismo, pero la distribución es distinta. Y cuando hablamos de que la distribución es distinta, estamos hablando que el porcentaje en su totalidad es cancelado por el empleador. Y el trabajador no va a aportar nada estando con contrato a plazo fijo. Ahora, al igual que en el caso anterior, esto también se distribuye, pero la distribución, tal como ustedes pueden apreciar, es distinta. Del 3% que nosotros teníamos como cotización a la AFC, 2.8 se va a ir a la cuenta individual y 0,2 se va a ir al fondo solidario. Todo está explicado mediante la ley que lo determina, que es la misma que estábamos conversando anteriormente, ¿ya? Ahora, para aclarar un poquitito más también, en el caso de los contratos indefinidos siempre hay una pregunta que se hace muy frecuentemente. No sé si alguien quiere hacer una consulta. ¿Sí? ¿Hay alguien que necesite preguntar algo? ¿No? Cualquier duda, recuerden que pueden interrumpir, no hay ningún problema, pero también, adicionalmente, ustedes pueden, además de interrumpir, pueden hacer uso del chat, no hay ningún problema. También, por favor, si avanzo muy rápido o hay algo que no les vaya quedando claro, siéntanse por favor con la libertad también de expresarlo, ¿ya? Les estaba comentando yo. Ya, mamá. Mira. ¿Hay alguien que desee agregar algo? ¿No? Si no hay intervenciones, agradeceré por favor que silencien los micrófonos. No lo olviden, por favor, gracias. Les estaba comentando yo que también hay una cotización, ¿cierto?, para los trabajadores dependientes, pero que están con contrato de plazo fijo. Para estos de plazo fijo, la distribución de este 3% que lo entera totalmente el empleador va a quedar 2,8 en la cuenta individual y 0,2 en el fondo solidario, ¿ya? Ahora, yo les comentaba también que una de las dudas frecuentes relacionada con la cotización está relacionado con, en el caso de los indefinidos, si siempre hay que cotizar por el 3%, ¿ya? Y la normativa es clara e indica no. Si usted tiene a su trabajador y su trabajador lleva un poco más de 11 años trabajando con usted, usted le va a cotizar este 3% distribuido 2,4, 0,6 hasta un tope de 11 años de relación laboral, ¿cierto? Y luego de este tope de los 11 años de relación laboral, usted como empleador solamente va a seguir pagando un 0,8. ¿Por qué un 0,8? Porque si nosotros volvemos a nuestras láminas anteriores, ahí está, recuerden que en el caso de contrato indefinido, el 0,8 correspondía a lo que el empleador iba a enterar en este fondo solidario. Por eso es importante tenerlo claro, ¿ya? Ahora, también tenemos que tener presente que hay una posibilidad y también hay una causal de término del contrato de trabajo, que qué pasa cuando el trabajador fallece. Ahora, cuando el trabajador fallece, no sé si ustedes a lo mejor lo manejaban o no, por lo tanto me es muy importante decirlo. También el artículo 18 de la ley 19.728 indica de que el trabajador puede designar a través de la AFC a una persona para recibir estos recursos, ¿ya? Y ahí ustedes se van en la página de su AFC. Hoy en día no es necesario ir a la AFC a obtener la clave, la pueden obtener a través de internet, no hay ningún problema, solo tienen que tener su carnet de identidad vigente y a través del ítem Mis beneficiarios pueden establecer quién es la persona que debería obtener estos recursos. Por ejemplo, en este ejemplo en particular, ya hay 551.000 pesos
yo lo puedo establecer. Ahora, la mayoría de las personas, por desconocimiento, por no hacer el trámite, no lo hacen. ¿Qué pasa con estos recursos? Los recursos nunca se pierden, ya que tengamos claro eso también. Por lo tanto, si estos trabajadores no lo indican, en ese ítem que está ahí, que se llama mis beneficiarios, dice que a falta de expresión de voluntad se va a regir según lo que indique un artículo del Código del Trabajo. ¿Y qué es lo que indica ese artículo en particular? Nos indica o nos señala que va a establecer la misma prelación que en el caso de las herencias. Ya primero el cónyuge sobreviviente, los hijos, ya si no hay cónyuge, no hay hijos, los padres, si los padres están muertos, los hermanos, y así empezamos a desglosar. En el caso también de las pensiones, en el caso de las pensiones también es importante señalar que si ustedes nunca hicieron uso del seguro de cesantía, este seguro de cesantía, estos recursos se podrían traspasar para obtener una mayor pensión o también obtenerlos en un solo pago. Pero ese es en el caso de las pensiones o jubilación. ¿Ya? Ahora, también es importante destacar cuáles son los requisitos, por ejemplo, por los cuales yo podría cobrar mi seguro de cesantía. Y me indica que lo primero que yo debo saber es que debo estar cesante. Eso es lo que indicaba la ley antes de este cambio, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Y nos pedía una serie de cotizaciones dependiendo si el contrato era indefinido o si el contrato era a plazo fijo. Adicionalmente, el artículo 15 de esta ley nos mencionaba cuántos giros podíamos hacer nosotros desde nuestra cuenta individual y en qué porcentaje. ¿Y por qué es importante esta parte, este recuadro que está acá? Porque este recuadro es exactamente el mismo que nosotros tomamos para poder hacer la protección del empleo por este COVID, ¿ya? Ahora, también dice, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo la cantidad de recursos suficientes en mi cuenta individual? ¿Puedo hacer uso del seguro de cesantía solidario? ¿Ya? Que era ese 0,8, ese 0,2 que habíamos hablado previamente. Y acá explica, por ejemplo, que hay que tener 12 cotizaciones mensuales en el fondo de cesantía solidario y que estas 3 últimas cotizaciones sean continuas y con el mismo empleador. Adicionalmente, para que los trabajadores hagan uso de este seguro de cesantía solidario, el término de contrato tiene que ser por las siguientes causales. Y nos indica 3 del artículo 159, una del artículo 161 y una del artículo 163. ¿Ya? Ese es el artículo 159, número 4, número 5, número 6. Ahí hay un pequeño detalle. ¿Ya? El 159, número 6, por favor. Caso fortuito, fuerza mayor. Artículo 161, necesidades de la empresa. Artículo 163 bis, cuando el empleador fuere sometido a procedimiento concursal de liquidación. ¿Ya? Adicionalmente me indica que yo puedo hacer uso o pedir el seguro de cesantía solidario cuando los recursos de la cuenta individual no son suficientes. A lo mejor a alguno de sus trabajadores en algún momento le ha tocado pedir el seguro de cesantía. Si ellos se acercan a la AFC, las mismas personas que ahí trabajan les explican si ellos pueden hacer uso del seguro individual o del seguro solidario, ¿ya? Ellos se lo van a explicar. Por lo tanto, ¿cómo llegan a esa explicación? En base a estos requisitos que están aquí previamente establecidos, ¿ya? Y adicionalmente, no tener o no haber hecho más de 10 pagos con cargo a este fondo en un periodo de 5 años. Si yo durante 5 años he renunciado a un trabajo, mi trabajador especialmente ha renunciado a un trabajo, se ha cambiado de fuente laboral, ha sido despedido, que no haya tenido más de 10 pagos con cargo al seguro de cesantía solidario. Eso es importante. Y lo otro fundamental, y que también se mantiene para este cambio en la normativa del seguro de cesantía, es aclarar que mientras nuestros trabajadores hagan uso de este seguro, de seguro de cesantía, por estas causales distintas y especiales que estamos viviendo, indica de que ellos van a estar siempre cubiertos por la ley 18.469, que es la ley de salud. ¿Ya? Ellos no van a dejar de estar cubiertos por FONASA, por ejemplo. Mientras hagan uso del seguro de cesantía, salud les va a seguir cubriendo
de la misma forma, ¿ya? Y eso es importante recalcarlo. Y ahora entramos de lleno a esto que se llama la protección al empleo por COVID-19, ¿ya? ¿Por qué se crea esta ley? Esta ley, que es la ley 21.227, que fue publicada hace pocos días atrás, indica más que nada de que, o contarles un poquitito, la mayoría de las empresas, hay muchas empresas, no la mayoría, hay muchas empresas en este momento que no está vendiendo, ¿cierto? Que no está trabajando, que no está funcionando, que ha tenido que decirle a sus trabajadores, ¿saben qué? Necesito por favor de que no vengan porque no van a poder trabajar, porque las condiciones no se dan, y estábamos entrando en un problema grave porque era cómo le pagábamos a nuestros trabajadores. Si no hay ventas, si no hay ingresos, ¿de dónde obtenemos los recursos para poder pagar? Pensándolo sobre todo si somos una MIPYME, en la cual ya en situaciones normales el cancelar los distintos gastos que tenemos como empresa se nos complica bastante, ¿cierto? Y no solamente estoy pensando en los sueldos, estoy pensando también en los consumos básicos, estoy pensando en el arriendo. Pero más allá de esos gastos, tenemos también el gasto relacionado con las remuneraciones de los trabajadores. Para la mayoría de las empresas, los trabajadores son colaboradores, son asociados, son parte de esta compañía, ¿cierto? Un pilar fundamental. Por lo tanto, las empresas se veían entre la espada y la pared y decían, ¿qué hago? ¿Los despido? Si los despido, todos sabemos y esperamos de verdad de que esta situación, y así lo ha planteado el gobierno, es una situación transitoria y que esperamos que esta situación transitoria no se vuelva como una situación permanente. Por lo tanto, para situaciones transitorias hay que establecer medidas transitorias, ¿ya? Y una de estas medidas fue tomar un poquitito de lo que nosotros llamamos el seguro de cesantía, ¿sí? Hay personas que han planteado también, y también se ha discutido el tema de por qué no tomar recursos, por ejemplo, de los fondos de pensiones, ¿cierto? Pero ahí es mucho más complicado, y es mucho más complicado ¿por qué? Porque una de las problemáticas más graves, y así lo ha planteado el ministro de Economía, así lo ha planteado el ministro de Desarrollo Social, una de las políticas más complejas que estamos viviendo como país también está relacionado al tema de las pensiones, a que las pensiones son bastante bajas. Por lo tanto, si se permite el obtener recursos desde esa fuente, obviamente se va a ver mermada la posibilidad de obtener una buena pensión en el futuro. ¿Ya? A lo mejor ustedes han escuchado que hay una reforma a las pensiones en la cual se está trabajando. Por lo tanto, la finalidad no es tomar recursos de ese ítem, sino que tomarlos, por ejemplo, del seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Y qué es lo que permite esta ley 21.227? Busca proteger la fuente laboral de los trabajadores a través de acceder a estos recursos, ¿cierto? Y lo que permite el seguro de cesantía. Por lo tanto, quiere hacerla un poquitito más complementaria, quiere que no solamente las personas cuando pierdan el empleo puedan hacer uso de estos recursos, ¿ya? Sino que también hacer un uso anticipado considerando esta situación transitoria que estamos viviendo. Ahora, ¿quiénes podrían hacer uso de estos recursos? Estamos hablando de los trabajadores afiliados al seguro de cesantía, ya sea que tengan contrato indefinido, contrato a plazo fijo, contrato por obra o faena. Insisto en lo mismo, las trabajadoras de casa particular, que es un tema que también es bastante consultado fuera de la Dirección del Trabajo, no están regidas por el seguro de cesantía. Ellas tienen otro fondo, que es un fondo de indemnización, que los empleadores pagan a través de la AFP y que equivale a un 4,11% de la remuneración de ellas. Por lo tanto, la forma en la cual se protegerá a los trabajadores de casa particular va a ser distinta. ¿Cuándo va a aplicar esta medida? Indica de que la autoridad la puede ordenar, por ejemplo, cuando hay una paralización de las actividades, ya sea en el país, en parte del país, que no permita que las personas trabajen. Anterior a esto, el Estado también promulgó una ley relacionada con el teletrabajo, pero también nosotros tenemos claro como empleadores que no todas las personas pueden acceder al teletrabajo, por razones lógicas, ¿cierto? Si hablamos de producción, es muy difícil que una maquinaria que ocupen 20 personas se la lleve una.
ya, aparte que es poco lógico. Por lo tanto, no todas las empresas pueden permitir, o pueden acceder, mejor dicho, más que permitir, pueden acceder a este teletrabajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que la normativa va a permitir? Que se suspenda el contrato, y esta suspensión de contrato se le habla que va a ser de pleno derecho y por solo el Ministerio de la Ley. ¿Por qué? Porque no se puede vender, no están las posibilidades. Por lo tanto, la pregunta es ya, ¿qué es lo que se suspende? Se suspende la relación laboral. Si se suspende la relación laboral, entonces el trabajador ya no está obligado a prestar servicio, ¿ya? Y esto, por favor, que esté y que quede bastante claro, ya que hay fiscalizaciones al respecto. Si yo le informo, lo estoy viendo siempre desde el punto de vista del empleador, si yo le informo a mi trabajador que él no está suspendida la relación laboral, el trabajador no tiene que estar en el lugar de trabajo. Relación suspendida, el trabajador no tiene que estar en el lugar de trabajo, ¿ya? Porque no hay cobertura de nada, no nos olvidemos de eso. Y el empleador, al estar la relación laboral suspendida, va a estar exento de pagar remuneraciones y otro tipo de asignaciones que no constituyan remuneración. Ya muchas veces nosotros le pagamos, por ejemplo, que no constituye remuneración ante la ley, ¿ya? Por ejemplo, colación, movilización, asignación por desgaste de herramienta, asignación por pérdida de caja, no la estarían pagando ustedes como empleadores, ¿ya? No sería necesario. ¿Desde qué momento esta ley va a estar en aplicación? Va a estar en aplicación o se podría aplicar por 6 meses desde el día 6 de abril, es decir, ya partimos con la aplicación de esta ley como corresponde. Adicionalmente, si bien la normativa lo presenta como una posibilidad que se pueda suspender la relación laboral, hay empresas que no se van a acoger a ello, ¿ya? Sabemos que no son tantas, pero también está la posibilidad. Por lo tanto, si está la posibilidad, ¿qué es lo que tenemos que conocer? Que estas empresas también pueden continuar la relación laboral, ¿ya? Y a través de un acuerdo escrito entre los empleadores y trabajadores pueden continuar dicha relación. ¿Cómo van a ser los montos a cobrar? Si ustedes miran, por favor, esta tabla que está establecida acá, está en otro formato con un tema de espacio, pero los porcentajes son exactamente los mismos que nosotros trabajamos. Voy a volver un poco atrás. Ahí está. Los mismos que están establecidos por la ley 19728 de seguro de cesantía en su artículo 15. No cambia en lo absoluto. ¿Qué es lo que indica esto? Que en el primer mes, por ejemplo, el seguro de cesantía va a ser por un monto del 70% del promedio de la remuneración de los trabajadores. ¿De qué promedio? ¿A qué promedio me refiero? A las 3 últimas remuneraciones, ¿ya? Y luego empieza a disminuir tal como nosotros podemos ver acá, ¿ya? Ahí está la cantidad de cotizaciones requeridas. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que va a requerir cotizaciones, estamos considerando que van a ser las 3 cotizaciones continuas en los 3 meses anteriores a la declaración o 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los 2 últimos meses, ¿ya? Adicionalmente, que las 2 últimas cotizaciones sean con el mismo empleador. Entonces me da 2 posibilidades y me dice, si usted tiene 3 cotizaciones continuas en los 3 meses anteriores a la declaración de la autoridad, ningún problema. Ahora, si usted no las tiene, por ejemplo, tiene que certificar que tiene 6 cotizaciones continuas o discontinuas durante los últimos 12 meses. Pero es importante que las últimas 2 cotizaciones sean o hayan sido con el mismo empleador. Y también que estas cotizaciones de las cuales yo les estoy hablando en este momento son anteriores a la fecha de entrada en vigencia de esta normativa, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de suspender la relación laboral. ¿Dónde informo la suspensión de la relación laboral? La voy a informar en la FC respectiva. Lo estoy viendo, insisto, lo mismo, desde el punto de vista del empleador. El empleador es el encargado de informar la suspensión de la relación laboral, no es el trabajador, ¿ya? Ahora, esta suspensión de la relación laboral también es un acuerdo, recuérdenlo, es un acuerdo entre las partes, entre los empleadores y los trabajadores. Si las empresas son un poco más grandes, entre los empleadores, disculpen, y los sindicatos de los trabajadores,
pero siempre va a ser un acuerdo, ¿ya? Esa es la finalidad de entender. Ahora, también existe la posibilidad que nosotros no suspendamos la relación laboral, sino que lo que vamos a hacer es acordar una reducción de la jornada laboral, ¿ya? Ya no se justifica porque el comercio a lo mejor no está trabajando en el mismo horario y yo tenía 10 trabajadores, ya no se justifica tenerlos por la jornada completa. Entonces, como empleadores, ustedes lo que pueden hacer es reducir la jornada de trabajo hasta en un 50%, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos que va a tener relacionados con lo que nosotros estábamos conversando previamente? Lo primero es entender que el empleador me va a pagar, ya sea mis remuneraciones, y me va a pagar mis cotizaciones previsionales solamente por la jornada que yo estoy realizando, ¿cierto? Y que también es bastante lógico. Si yo realizo la mitad de mi jornada, obviamente me tiene que pagar lo respectivo a la mitad de mi jornada. Adicionalmente a esto, el trabajador va a recibir un complemento adicional a su sueldo de un 25%, ese es un asta, es un tope, y con cargo a este seguro de cesantía, ¿ya? Y adicionalmente saber y entender que se van a mantener distintos tipos de beneficios, como los aguinaldos, asignaciones, bonos y otros que bajo la medida anterior, cuando hablamos de suspensión, no iban a estar permitidas, ¿cierto? Finalmente, aclarar también que el complemento del cual nosotros estamos hablando de este 25% no va a ser imponible, ni tributable, ni embargable. Cuando yo hablo de imponible, estoy hablando de afecto a descuentos de AFP, descuentos de salud. Cuando estoy hablando de tributable, estoy hablando que no va a estar afecto a descuentos, por ejemplo, de el impuesto único de segunda categoría, ¿ya? Tributable, es decir, el dinero que va a llegar directamente al fisco a través de la declaración de IVA, nosotros, las personas, los empleadores la declaran a través de esa forma, ¿cierto? Y la descuentan por la liquidación de sueldo de los trabajadores. Ni tampoco embargable, ya ustedes saben de que si bien hay un tope en el cual las remuneraciones no son embargables ante la ley, entonces considerando esas medidas y los topes respectivos, este tipo de complemento no se va a considerar embargable. Es decir, independiente de las deudas que pueda tener el trabajador por fuera, estos dineros no van a poder ser tocados. ¿Cómo hacemos el trato? ¿Dónde lo informamos? Ya no estamos hablando de la AFC, sino que estamos hablando de la dirección del trabajo, ¿ya? Esto de acá, esta parte, hay que estar al pendiente porque actualmente está relacionado con la dirección del trabajo, ahí aparece donde ustedes tienen que revisarlo e informarlo con su clave respectiva de la dirección como empleadores, pero por favor, tener claro que esta parte de acá se está revisando en este momento, ¿ya? Está todavía en análisis porque lo que se está esperando, lo que se espera, que todas las tramitaciones se puedan hacer en un mismo lugar, más considerando que de lo que se va a hacer uso, nuevamente, estamos hablando del seguro de cesantía, ¿ya? Por lo tanto, esa parte hay que estar bien pendiente respecto a si va a cambiar o no va a cambiar, ¿ya? Ahora, ¿qué requisitos tienen que tener ustedes como empleadores para poder optar, por ejemplo, a esta rebaja en la jornada laboral? Y para eso nosotros hablamos que debemos certificar que tenemos un 20% menos de ventas de 3 meses consecutivos. Ahora, ¿con qué lo comparo? ¿Cómo yo puedo decir efectivamente estoy vendiendo menos? La única forma de comprobarlo es cuando el Servicio de Impuestos Internos dice, ah, usted los 3 últimos meses vendió 100 en cada mes y los primeros 3 meses del año anterior, usted vendió los mismos 3. Comparamos los mismos periodos, ¿cierto? La misma cantidad de meses, pero respecto del año anterior, ¿ya? La normativa me dice, esa es una de las razones, que las ventas hayan disminuido en un 20%. Otra razón distinta, estos no son copulativos los requisitos, es decir, no van todos en su conjunto, pueden ir por separado, que yo me haya adherido a esta ley, que es la ley 20.720, relacionado con un proceso de reorganización, ¿ya? Y otra,
también está relacionado con estar en un proceso de asesoría económica por insolvencia, la cual también se realiza a través de esta ley 20.720, la Superintendencia de Reorganización, ya lo que antes nosotros llamábamos la famosa ley de quiebra, a eso se refiere. Y otra es ser considerada también una empresa esencial, que eran las que discutíamos cuando partíamos, cuando hablábamos, por ejemplo, de las empresas que recogen desechos domiciliarios, de las empresas que realmente tienen que estar trabajando. Ya las empresas, por ejemplo, los supermercados, ya si empezamos a buscar, entonces, estas empresas que han sido declaradas como empresas esenciales se pueden adherir a esta normativa de rebajar, ¿cierto?, la jornada laboral. Ahora, ¿por cuánto tiempo puedo hacerlo? Esa es otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo yo puedo solicitar la reducción de jornada laboral? La respuesta va a cambiar si nosotros estamos hablando de trabajadores con contrato indefinido o con contrato a plazo fijo. Si hablamos de trabajadores con contrato indefinido, la reducción de esta jornada se puede hacer hasta por 5 meses continuos. ¿Bien? Ahora, si los trabajadores con los cuales yo cuento son por plazo fijo, obra, trabajo, servicio, o lo que ustedes conocen como faena, el periodo máximo por el cual yo puedo consensuar esta reducción de jornada de trabajo va a ser solamente por 3 meses continuos. Y ahí cambia, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona este pago del seguro? Tal como yo les había comentado, es un complemento que van a tener los trabajadores, aquellos que se les reduce la jornada hasta en un 50%, y el complemento que se va a cancelar es un 25% de la remuneración de los últimos 3 meses. ¿Por qué? Porque es un promedio. Toma un promedio de las 3 últimas rentas del trabajador, ¿ya? Calcula el promedio respectivo, lo multiplica por el 25%, ¿ya? Y ese valor es el que se le va a pagar al trabajador. Obviamente, esto al igual que todo, tiene un tope, y este tope equivale a 225.000. Ese valor, 225.000 pesos, está calculado para una jornada completa. Por lo tanto, si ustedes tienen trabajadores que tengan una jornada menor a la que yo he señalado, tienen que calcularlo de manera proporcional, ¿ya? Tal como les contaba previamente, este tipo de normativas y otras que se han ido estipulando, que son de carácter transitorio, como lo conversábamos previamente, también tiene sanciones. Y es obvio que la tiene que tener, ¿cierto? Porque es importante que entendamos que estas son medidas que lo que buscan es ir en ayuda, ¿cierto?, sobre todo de las pymes, de las MIPYME, las que están más afectadas. Por lo tanto, si una persona, si una empresa, mejor dicho, hace mal uso de esta ley, va a estar castigada. ¿De qué forma? Habla de la reclusión. Ya estamos hablando de reclusión, por lo tanto estamos hablando de otro poder del Estado que está interviniendo, ¿cierto? Reclusión menor de sus grados medio a máximo, ¿ya? Y adicionalmente, y también que es bastante lógico, que restituyan las cantidades que fueron mal percibidas, ¿ya? Yo acordé esto con un trabajador, siento que no me correspondía, lo hicimos de manera dolosa, por lo tanto tengo que restituir estas cantidades, pero adicionalmente con los reajustes correspondientes. ¿Por qué piden reajustes? Porque obviamente si alguien lo restituye, lo obtiene ahora a fines de abril, y lo restituye en diciembre, obviamente el dinero, el valor ya no tiene el mismo peso. Por lo tanto, tiene que pagar los reajustes respectivos. Para esto, la Dirección del Trabajo va a fiscalizar el cumplimiento de la norma. Y adicionalmente, si ustedes revisan la página de t.gov.cl, van a poder encontrar que existen también, dentro de este portal hay un mini portal, si quieren verlo desde este punto de vista, hay una opción en la cual permite hacer reclamos, hacer denuncia respecto a esta situación, ¿ya? Para que por favor tomen este cumplimiento, tomen esta opción como si realmente ustedes la requieren, ¿ya? Y si la requieren, tomarla en base a los lineamientos que aquí se han planteado. Finalmente, no debemos dejar también de mencionar que cuando se planteó esta normativa de mantener la relación laboral, y estoy hablando en el caso de la suspensión de relación laboral temporal,
¿cierto? Que era la primera opción que nosotros habíamos visto mediante esta protección al empleo. Si suspendemos la relación laboral, el empleador va a pagar las cotizaciones previsionales, ¿ya? Ese es el requisito para ello, seguir pagando las cotizaciones de los trabajadores. ¿Qué tipo de cotizaciones? Las pensiones, las de salud, pero indica que salvo aquellas del Seguro Social, aquellas de la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, la excluye de esta normativa, ¿ya? Por lo tanto, empleadores tienen que pagar las cotizaciones previsionales. Esto va a mantener la relación laboral. Si bien se suspende que el trabajador preste servicio, se suspende el pago de remuneraciones, no suspende el pago de las cotizaciones previsionales. Le adjunté yo acá un pequeño detalle relacionado con dónde ustedes tienen que ingresar como empleadores a la AFC para poder hacer la suspensión temporal del contrato de trabajo. Recuerden que esto lo hace directamente el empleador. Y aquí tienen, para poder ingresar el root de su empresa, su root como usuario, que lo más probable es que lo tengan como representante legal, ¿cierto?, de la empresa, y poder hacer la declaración respectiva por cada uno de sus trabajadores. De manera breve, igual comentarles, porque muchos empleadores también tienen trabajadoras de casa particular, trabajadores de casa particular. En el caso de ellos, y como les explicaba previamente, ellos no están considerados en esta normativa del seguro de cesantía, ¿ya? Pero es importante recalcar que también existe la posibilidad de suspender la relación laboral, y esto lo pueden hacer, por ejemplo, dependiendo la AFP, porque esto lo hacen directamente en la AFP, donde los empleadores, donde ustedes como empleadores, enteran el 4,11% mensual como efecto, ¿cierto?, de esta indemnización obligatoria que se le entrega a los trabajadores de casa particular. Dependiendo la AFP, como les planteo, donde esté su trabajador, su trabajadora, ustedes van a encontrar cualquiera de las dos opciones que están aquí establecidas. La primera es hacer una declaración jurada, ¿ya?, que por ejemplo la AFP Capital lo tiene de esa manera, y hay otras AFP como Provida o Cuprum en la cual ya permite hacer esta declaración de manera web, lo cual evita, por ejemplo, que se aglomere gente, ¿cierto?, que es lo que se está pidiendo, ¿ya? Pero insisto en lo mismo, ellas o ellos en particular tienen que tener este contrato. Por este contrato ustedes como empleadores tienen que haber enterado en la AFP este 4,11 adicional, que es una indemnización de todo evento que reciben los trabajadores de casa particular. Y la forma de pago, si ustedes miran, es la misma establecida para el seguro de cesantía, ¿ya? No cambia. Ahora, ¿qué es lo único que tenemos que tener en consideración? De que para que esto se lleve a cabo, esos porcentajes, este trabajador, esta trabajadora de casa particular, tiene que tener saldos en su cuenta individual, ¿ya? Recuerden de que acá no existe ningún tipo, por ejemplo, de fondo solidario, sino que simplemente el fondo de indemnización se configura o se genera de lo que han aportado ustedes como empleadores a ese fondo nada más, ¿ya? Eso era lo relacionado con protección al empleo, que era importante que lo conocieran, que lo conversáramos hoy día. Recordarles, por favor, que para cualquier pregunta a través del chat, ya, o también pueden intervenir a través de los micrófonos, no hay ningún problema, vamos a estar pendientes de sus consultas. Mientras tanto, comentarles un poquitito respecto al bono COVID, ¿ya? Bono COVID-19 que se entrega, desde mañana ya van a estar disponibles los listados, y es un bono o subsidio de 50.000 pesos. Ahí están las características respectivas, quienes los reciben. Es importante, más que hablarle de los requisitos y de todo el respecto de lo que está anotado ahí, lo que me gustaría dejar claro siempre es que, por ejemplo, si yo estoy dentro del primer lineamiento, pero también estoy del segundo, no significa que se va a pagar doblemente, ¿ya? No son complementarios, si quieren mirarlo desde ese punto de vista, sino que se recibe una vez, ¿ya? Y como les explicaba, desde mañana lo pueden revisar, ahí está la página disponible para que lo hagan, para que incentiven también a sus trabajadores a verificar si es que tienen derecho a él. Es importante también
que podamos entregar esta información a nuestros trabajadores, y adicionalmente comentarles que los requisitos quedaron establecidos. Por ejemplo, en el caso de los causantes o beneficiarios del subsidio único familiar, que es el SUF, que está ahí arribita, y de la gente que está en el programa Seguridad y Oportunidades, tienen que estar inscritos o ser causantes de el subsidio único familiar, disculpen, al día 29 de febrero. Ya toda la gente que quedó ingresada al 29 de febrero en esos dos ítems va a aparecer en este listado. ¿Ya? Y en el caso de los hogares que pertenecen al 60% más vulnerable, ¿ya? Y que no tienen un ingreso formal, es para todos aquellos que fueron informados al día 1 de abril. ¿Ya? Y es todas las personas que reciben, por ejemplo, un subsidio del Estado. Dentro de las medidas tributarias también que ha establecido el Estado, es importante recalcar la postergación del pago de las contribuciones. Y cuando hablamos de postergar el pago de las contribuciones, ¿y por qué es importante hablar esto en el caso de empresas o en el caso de personas? Es porque permite que la cuota que se paga ahora en abril, que vence, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, vence el día 30 de abril, esa cuota yo puedo dejar de pagarla, sea empresa con ventas inferiores a 350.000 UF, o sea persona natural que tenga una propiedad cuyo avalúo fiscal sea inferior a 133 millones de pesos. ¿Y cuál es la finalidad? Que esta cuota que está acá, por ejemplo, son 21.000 pesos. Esos 21, si yo los divido en 3, ¿qué es lo que va a pasar? Que me va a permitir pagar 3 cuotas acá de los 21 originales, más los 7 de recargo por esta cuota que no estoy pagando acá. ¿Ya? ¿Cómo les explico? Esos 21.000 que están ahí, se va a dividir en 3, que son las 3 cuotas restantes que me quedan por pagar en el año. Contribuciones pagamos 4 cuotas en el año: abril, junio, septiembre, noviembre. La de abril, la autoridad me está permitiendo no pagarla. Si yo no tengo los recursos, si no tengo la liquidez, me dicen, no la pague, pero páguemela después. Ya no le voy a cobrar intereses, ni recargo, ni nada. Me la va a pagar en 3 cuotas iguales. Y estas cuotas se van a recargar a las cuotas de junio, septiembre, noviembre. Por lo tanto, en junio, septiembre, noviembre, yo ya no voy a pagar 21.000, sino que voy a pagar los 21.000 más la proporción de abril, que eran 7.000. Por lo tanto, voy a pagar cuotas de 28.000 cada una. Ahora, ¿cómo se ve esto en el servicio de impuestos internos? ¿Ya? Cada vez que yo vaya a pagar mis contribuciones, me va a aparecer este pequeño mensaje que aparece acá. Y me indica de que yo, por la emergencia económica, por el coronavirus, yo puedo efectivamente la cuota que vence el día 30 de abril, no pagarla, ¿ya? Ahora, no es que yo lo postule, para que quede claro, no tengo que ingresar a ninguna parte a decir yo no voy a pagar, lo voy a pagar después, sino que Impuestos Internos dice, si usted lo decide de esta forma, yo lo voy a entender. Si usted no lo paga el 30 de abril, yo se lo voy a prorratear en las otras 3 cuotas. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo colocarle aceptar, voy a ver mis cuotas a pagar, veo si puedo pagarla o no puedo pagarla. Pero tomando siempre en consideración lo que hablamos al comienzo. Y cuando me refiero a eso, hablo del tema de la liquidez. Si yo miro mi flujo de caja, tengo los recursos disponibles, lo pago hoy. Porque recuerden, si no lo pago hoy, se me va a recargar mañana. Si se me recarga mañana y mi situación económica no ha mejorado tanto, voy a tener nuevamente una complicación. Por lo tanto, miremos bien nuestro flujo de caja para tomar decisiones. ¿Ya? Adicionalmente, les contaba cuando partimos que el Estado ha tomado distintos tipos de medidas tributarias. Y una de estas está relacionada con el impuesto a la renta. Cuando hablamos del impuesto a la renta, les voy a comentar respecto a lo que se publicó relacionado con la resolución exenta del Servicio de Impuestos Internos número 40 del 13 de abril del 2020. Antes de continuar, por favor, recordarles que tenemos un chat
¿ya? Y en ese chat tienen que registrarse, es súper importante para nosotros. Estos materiales que nosotros estamos viendo en este momento, que como centro de negocio hemos preparado para ustedes, los podemos compartir. Pero la forma de compartirlo es que ustedes se registren a través del chat, por favor, ¿ya? Así que, por favor, si se pueden ir registrando, nos ayudarían bastante. Gracias. Ahora, les estaba comentando, hablamos de la resolución exenta de impuestos internos que salió hace un par de días atrás y que menciona 4 puntos que son los más importantes. El primero de ellos, y que yo les había comentado a ustedes, está relacionado con eximir o suspender el pago del PPM. Cuando hablamos del pago del PPM, estoy hablando de, ¿cierto?, de que hay un fondo que nosotros juntamos todos los meses. Cuando pagamos el IVA, en palabras más simples, cuando pagamos el IVA, nosotros adicionalmente pagamos o ahorramos ya un pequeño colchón que nos va a ayudar el próximo año, ¿para qué? Para que nosotros paguemos un menor impuesto a la renta. Por lo tanto, estamos ahorrando. Y si mi empresa no tuvo un impuesto global complementario superior a 13,5 UTA, disculpen, 13,5 UTA, que estamos hablando cerca de los 8 millones de pesos, a mí todos esos PPM me los van a devolver reajustados. En palabras bien simples estoy tratando de decirlo, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que es lo importante? Que si yo sé que como empresa pago impuesto a la renta, me toca todos los años pagar el impuesto a la renta, y tengo los recursos suficientes, tengo los recursos necesarios, no es una buena idea suspender el pago del PPM, ¿ya? Por lo tanto, ¿a qué los invito yo? A revisar, como les explicaba previamente, su flujo de caja. Y cuando vean el flujo de caja, ¿qué es lo que tienen que analizar? ¿Puedo pagar este PPM? Estoy hablando del PPM obligatorio, ¿ya? ¿Lo puedo pagar? ¿No lo pago? Si no lo pago, ¿durante qué periodos tributarios no lo voy a pagar? Marzo, abril y mayo. ¿Por qué hablamos de marzo? Porque marzo se paga en abril, abril se paga en mayo, mayo se paga en junio, ¿ya? Me permite suspenderlo, pero primero voy a analizar mi situación económica, financiera, ¿cierto?, a través del flujo de caja, y voy a analizar también, adicionalmente a ello, voy a analizar mi situación tributaria. El año 2021, ¿cómo están mis ventas? A lo mejor no me ha ido tan mal. A lo mejor tomé las otras charlas que entrega el centro de negocio, en el cual les permite a ustedes, por ejemplo, realizar ventas online, ¿cierto? A lo mejor tomé otras charlas de las cuales nos establecía o nos permitía, por ejemplo, mejorar nuestra capacidad de negocio. Entonces, si me va bien, si todavía tengo la posibilidad de pagarlo, lo pago, ¿ya? Y si no, me acojo a esta suspensión temporal del PPM. ¿Bien? También es importante entender que el Estado permite que los contribuyentes que cumplan con los requisitos, y ahí aparece 14 letra D de la LIR, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo? Si usted es una MIPYME, usted tiene la posibilidad de no pagar el impuesto a la renta ahora. Eso lo que aparece ahí tan técnico, lo decimos con palabras más simples. Si usted es una MIPYME, usted tiene la posibilidad de no pagar hoy su impuesto a la renta, ¿ya? Pero por favor, y esto que quede más que claro, cuando hablamos de la ley de la renta o hablamos de este formulario 22, la declaración hay que hacerla, ¿ya? No está diciendo en ninguna parte el Servicio de Impuestos Internos no declara hasta julio, nunca lo ha dicho. Lo que Impuestos Internos nos está diciendo es, por favor, si usted realiza la declaración de renta y le sale el impuesto a pagar y es una MIPYME, no lo pague ahora, páguelo en julio, ¿ya? Y a ustedes les va a aparecer este formato que está establecido acá en la lámina, ¿ya? En ese formato indica de que ustedes al final de la declaración, por ejemplo, ahí yo no lo presento porque tendría que haber colocado datos de algún cliente y es bastante delicado, pero al colocar abajo enviar declaración me permite retrasar el pago, ¿ven? Y la otra opción es a través de una opción nueva que se llama impuesto diferido y que ustedes lo pueden ver
Ahí estoy moviendo en este momento el cursor, y en el cual dice de que se puede diferir el pago de impuestos, y a ustedes, ¿cómo les va a llegar esto después? Ya a ustedes le van a colocar, les salió a pagar, por ejemplo, 800.000 pesos en impuesto a la renta. Ya, me voy a acoger a pagarlo en julio. Si yo me acojo a pagarlo en julio, no es necesario que yo me esté acordando, ya no es la finalidad, sino que Impuestos Internos, a través de su página web, me va a hacer llegar un cobro, ¿ya? Y este giro con este cobro, lo importante es que va a venir por el mismo valor que yo adeudo, y no va a incluir RIM. ¿Qué significa que no incluya RIM? Que no va a incluir reajustes, intereses y multas, ¿ya? Por lo tanto, insisto en lo mismo, ¿declaramos impuesto a la renta? Claro que sí, declaramos impuesto a la renta. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es no pagar, ¿ya? ¿Cuándo lo vamos a pagar? En julio. ¿Para quién está la medida? Para las MIPYMES. Y eso es importante dejarlo claro, porque la idea es alivianarle un poquitito la cartera a ustedes, a las pymes, a los más pequeños, ¿ya? En el punto número 3, también dentro de esta resolución exenta, lo que ha ordenado el Servicio de Impuestos Internos y ha despachado una orden a la Tesorería General de la República, que aquí se define como TGR, ¿ya? Es que las retenciones de impuestos que se le efectuaron a los trabajadores independientes, ¿cierto? Hay personas que trabajan con boletas de honorario solamente, y que emitieron boleta durante los meses de enero y febrero de este año, se les va a devolver esa retención respectiva, ¿ya? Esperamos que la próxima semana, el día 23, se esté haciendo esta devolución, y esto es independiente, por ejemplo, de cómo se realizó la retención. Si fue, por ejemplo, si yo le presto servicios, soy trabajador independiente y le presto servicios a la empresa está obligada a retenerme el 10%, ¿cierto? Por lo tanto, voy a estar ubicado en el primer ítem que aparece acá, ¿ya? En cambio, por ejemplo, ¿qué pasa si es el contribuyente, si soy yo, le presto servicio a alguna persona que es persona natural? Entonces, yo estoy obligada a retener mi propio 10%, ¿sí? Dos medidas distintas que llevan un mismo hecho. Entonces, la primera, que las boletas de honorario pueden tener una retención. ¿Cuándo van a tener retención? Cuando el servicio sea prestado de un independiente a una empresa, ¿ya? Ahí la empresa está obligada a retener. Y además de estar obligada a retener, está obligada a enterarlo a través del formulario 29, formulario 50 de IVA, ¿cierto? Al Servicio de Impuestos Internos, y Tesorería General de la República toma los recursos, ¿cierto? Y los guarda. Eso es lo que hace frecuentemente. Ahora, lo que se le está pidiendo, ¿cuál fue la orden que le dio Impuestos Internos? No los guarde, restitúyaselo a estos contribuyentes, ¿ya? Porque insisto en lo mismo. ¿Qué se busca? Liquidez. También, por ejemplo, si ustedes son MIPYME y realizaron su declaración de impuestos hasta el día 10 de abril, y esta está correcta, incluso si ustedes miran hoy día, deberían ya tener a disposición, si lo hicieron entre el 1 y el 10 de abril, debería aparecerles ya si la declaración de renta está aceptada. Por lo tanto, es importante revisar eso, porque si la declaración de renta está aceptada, ya no presenta ningún tipo de inconsistencia declarada por el Servicio de Impuestos Internos, la devolución va a ser el día 21 de abril, y esto les va a permitir tener mayor liquidez. Es importante aclarar esto siempre. Es importante que declaren un medio de depósito electrónico. Es fundamental para lo que ustedes quieran trabajar para más adelante. Traten de hacer todo electrónico, declaraciones de IVA, de renta, evita errores posteriores. Ya totalmente recomendado, todo electrónico. El Estado, a través de las distintas políticas de gobierno digital, lo está estableciendo de esa forma. Por lo tanto, es ideal que todas las personas y todas las empresas también trabajen en ese mismo camino, ¿ya? Porque si la devolución es con cheque, el cheque se emite el día 24 de abril, ¿ya? Recién la emisión es el día 24. Por lo tanto, puede tardar alrededor de una semana más en que este dinero llegue a ustedes. Considerando todas las condiciones del mercado y cómo están los bancos, ir a cambiar el cheque, ir a depositar el cheque no es la mejor opción, ¿ya? Trabajémoslo de manera electrónica.
Y como les explicaba, esta medida de devolución anticipada está para los independientes y para las MIPYME, ¿ya? Ahora, si ustedes no alcanzaron a declarar hasta el día 10 de abril, viene una segunda tanda entre el día 11 y el 19, lo único que cambia es la fecha de devolución. Lo que tenemos que tener claro es que este calendario que está acá está hecho para los independientes y las MIPYME y que es considerado como una devolución anticipada del impuesto a la renta, ¿ya? En general, las devoluciones de impuesto a la renta son en el mes de mayo, ¿cierto? Nosotros declaramos durante todo el mes de abril para obtener la devolución en el mes de mayo. Este año, al tener condiciones distintas, obviamente, lo que se está queriendo hacer con esto es que las personas y las empresas más pequeñas, reciban estos dineros de manera anticipada. ¿Bien? Como penúltimo caso de estudio del día de hoy, nosotros vamos a hablar respecto de los pronunciamientos que ha tenido la Superintendencia de Seguridad Social y comentarles que a fines del mes pasado esta superintendencia emitió un oficio, que es el que está nombrado ahí, y en el que a Hola, grandes... ¿Sí? Carmen, ¿Sí, claro? disculpa que te interrumpa. No, Eh, dígame. Hola a todos los asistentes, yo soy Manuel Velázquez, el director del Centro de Negocios. Les pido encarecidamente a todos los participantes, más de 13 participantes, han habido algunos más durante la sesión, que por favor se registren en el formulario que les estamos enviando. Para nosotros nos urge mucho porque es nuestra evidencia de respaldo. ¿Ya? Ustedes saben que todo esto es financiado por el Ministerio de Economía y nos piden que respaldemos cada una de las actividades que estamos haciendo. Tienen que copiar el enlace, pegarlo en su navegador, llenan los datos que son datos antecedentes generales, uno de ellos es el correo electrónico para que les podamos enviar la información. No les va a quitar más de 2 minutos. Muchas gracias y disculpa por la interrupción, Carmen. Espero que nos entiendan y esto nos permite poder seguir con otras charlas que tenemos planificadas para este y los siguientes meses. Muchas gracias. Exactamente, no hay ningún Gracias, Carmen. problema. Tal como indica nuestro director, por favor, es muy importante que lo hagan porque esto nos ayuda a nosotros adicionalmente a seguir mejorando y seguir emitiendo otras charlas relacionadas con estos temas y otros temas de interés para ustedes. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que lo hagan. Gracias. Les estaba comentando yo respecto a los lineamientos que también estableció la Superintendencia de Seguridad Social. Y dentro de estos lineamientos, comentarles que se ha autorizado las distintas mutualidades. Dentro de las mutualidades tenemos, por ejemplo, la H, y también el Instituto de Seguridad Laboral, que ustedes a lo mejor lo conocen como ISL, que administra esta ley del trabajo, en la cual nosotros hablamos de la ley 16744, ¿ya? De los accidentes laborales, de las enfermedades profesionales, que ellos puedan proveer a las distintas empresas de EPP, que cierto que estamos hablando de los implementos que son necesarios, que son de seguridad para los trabajadores. Ahora, un poquitito más específico, lo que quiere hacer esto es que se apoye a estas empresas que no lo están pasando bien, que tienen que seguir trabajando, ¿cierto? Y que sabemos que los trabajadores están expuestos a un riesgo mayor de contagio porque tienen que estar disponibles. Dentro de estas empresas tenemos, por ejemplo, a los trabajadores del área de la salud claramente, aquellas personas que atienden público, a las cajeras de los supermercados, a los recolectores de desechos domiciliarios. Es fundamental, por favor, entender que la idea de esta normativa, de este oficio que emitió la Superintendencia de Seguridad Social, la finalidad, por favor, es que estas empresas que están afiliadas o que se han adherido a estas mutualidades, al ISL, puedan contar con recursos. ¿Qué tipo de recursos? Por ejemplo, las mascarillas, los guantes, antiparras y alcohol gel, ¿ya? Esos 4 ítems que ahí están establecidos, que yo estoy mostrando en este momento, por favor, es fundamental que estos trabajadores cuenten con ellos. Las empresas, que al igual que las empresas que están manejando ustedes en el día de hoy, están un poquitito complicadas de recursos, el Estado ha permitido que la Superintendencia de Seguridad Social entregue este tipo de recursos, ¿ya? Le está dando los lineamientos a las mutuales para que lo hagan
sin ningún problema, ¿cierto? Que sean un gasto, que va a ser un gasto obviamente debidamente aceptado, y que apoyen a las empresas desde ese punto de vista. ¿Ya? Está vigente en este momento, se puede acceder. Y adicionalmente a esto, y este es el último tema, por favor recordar inscribirse, es muy importante para nosotros, no lo olviden. En este último punto, comentarles de que el día de hoy, hace un ratito atrás, si no me equivoco, 1:45 de la tarde por ahí, se despachó ya el proyecto de ley. Lo vamos a hablar de manera bien breve porque hay que ser muy responsable en este tema. Hay que esperar ver cómo va a quedar publicado dentro de estos días, pero siempre hay unos ajustes que se hacen al final de la ley. Por lo tanto, lo que vamos a comentar en esta reunión en particular, en esta charla como centro, es el proyecto de ley. Pero tenemos, como les explico, que esperar cómo viene la ley definitiva. Pero ¿cuál es la idea fundamental de este proyecto de ley? Es establecer una línea de crédito, que se llama línea de crédito COVID-19. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El Estado está capitalizando 3.000 millones de dólares a través del FOGAPE, que es un fondo de garantía para pequeños empresarios, para aquellas empresas, para aquellas personas que están presentes hoy en día en la charla, que no tengan conocimiento al respecto, los invito a revisar, ahí está la página web del FOGAPE. Cuando se inscriban van a tener acceso al material, a los links respectivos y a toda esta información. Y adicionalmente a eso, por favor, también es importante recordar que el Centro de Negocios no solamente realiza charlas, sino que realiza asesoría. Por lo tanto, si se inscriben como corresponde, van a poder seguir en contacto con los asesores del centro, ¿ya? Y esta información que yo les estaba mostrando acá del FOGAPE es fundamental para ustedes porque la mayoría de las empresas en Chile son pequeños empresarios, ¿ya? Ellos tienen una cantidad de requisitos establecidos en su página, pero como estamos en condiciones especiales, en una situación distinta, lo que se ha pedido a través del establecimiento de esta línea de crédito es que estos requisitos sean flexibilizados de manera temporal, ¿ya? ¿Y qué es lo que plantea la normativa a grandes rasgos? Una de las cosas más importantes está relacionada con este cuadro que yo preparé para ustedes acá, y en el cual establece 4 categorías con un máximo de cobertura y tope de financiamiento y que va a estar vigente hasta el día 30 de abril del año 2021. En estas 4 categorías indica cuál es el monto de la garantía, cuál es el monto del financiamiento máximo al cual ustedes pueden optar según el nivel de venta que tengan declarado. Y para ello se toma en cuenta las ventas promedio de los 3 últimos meses, ¿ya? Ahora, estas ventas de los 3 últimos meses, según como viene al menos el proyecto de ley, considera las ventas de los 3 últimos meses de antes del estallido social, ya para que cuando se haga el cálculo no exista mayores inconvenientes respecto a cómo se han ido mermando las ventas de muchas empresas que quieren postular estos créditos. Por lo tanto, para no leer el cuadro completo, porque no tiene mucho sentido, pero con lo que yo sí quiero que se queden y que tengan clarito que a menor cantidad de ventas, la garantía que va a entregar el Estado va a ser mayor. La finalidad es simple. ¿Cuál es la finalidad? Que el Estado lo que quiere hacer es apoyar a las pymes, apoyar a las MIPYMES. Por lo tanto, va a entregar como una garantía propia del Estado, va a respaldar mayoritariamente a las empresas más pequeñas, ¿ya? Incluso se estaba estudiando también certificar o en cierta forma asegurar más que nada de que existiera a lo menos un 45% de esos recursos que se iban a destinar que quedaran para las empresas más pequeñas. ¿Ya? Porque ustedes saben que las empresas más grandes obviamente van a tener otras categorías, van a tener otros lineamientos y tienen otros recursos. Por lo tanto, a las que se busca apoyar siempre, más que nada, es a las pymes, ¿ya? Adicionalmente a esto, esta línea de crédito de COVID va a permitir que se entregue a través de una más transferencia los recursos a las empresas. Es decir, yo no solamente voy a poder pedir un solo crédito. Eso es lo que estamos hablando. Y si volvemos nosotros a lo que habíamos planteado previamente respecto a, si vuelvo a lo que dije al comienzo,
cada gasto tiene que tener asociado un ingreso, que es lo primero que tengo que considerar yo, es ¿de dónde el Estado está sacando esta mayor cantidad de recursos? Porque si estoy hablando que el Estado va a ser en cierta forma, aval, mi garantía frente a estos bancos, ¿de dónde va a obtener los recursos? Los recursos se obtienen, y aquí aparece clarito, de la venta de los activos del Tesoro Público, ¿ya? Le está, en cierta forma, el Estado echando mano a otra partida de los estados financieros de la nación. Ustedes lo pueden ver a través de la Dirección de Presupuesto, DIPRES, ¿ya? Ahí está la información respectiva, y ahí ustedes pueden ver que se van a hacer ventas de activos del Tesoro Público para poder llevar a cabo esta medida, ¿ya? Pero es bastante importante. Otra cosa importante, la finalidad de estos créditos, lo que se está estableciendo es que lo ideal es que sean créditos que tengan un 0% de interés real, ¿ya? Sin embargo, también tenemos que tener claro que hay una tasa de política monetaria, la cual en este momento el Banco Central la fijó en 0,5, más un 3% que es el cambio anual que se espera obtener. Por lo tanto, se espera que la tasa nominal no sea superior a 3,5, pero lo que se quiere establecer, al menos para esta línea de crédito, es que el interés real que paguen las empresas esté cerca al 0%, ¿ya? Que no haya un interés de por medio, porque existe todavía, como la ley todavía no está publicada, existen todavía muchas dudas respecto a cuál va a ser el beneficio para los bancos respecto a esto, lo cual esperamos que ya se pueda dirimir, se pueda establecer cuando esté ya publicada la ley. Finalmente, esta línea de crédito, de la cual yo les estoy hablando, que es para la empresa, va a permitir que las empresas no paguen durante los primeros 6 meses de la obtención de este crédito, ¿ya? Es decir, van a tener 6 meses de gracia. Y finalmente, que el monto del crédito que se va a solicitar se pueda pagar entre 24 y 48 cuotas, que va a ser el máximo, ¿ya? No sé si hasta el momento existe alguna duda. En este momento hemos terminado la charla. No sé si hay algo en cual los pueda ayudar. Si no, estaríamos ok con este análisis de medidas tributarias. Esperando siempre que les haya sido de utilidad. El centro de negocio les agradece que hayan participado de la charla, ¿ya? ¿Alguna duda? Sí, el PPT se les va a enviar. Las personas que se registraron en el formulario como correspondía, se registraron en el formulario como correspondía, se les va a hacer llegar la charla, el director del centro tiene la información, así que no hay ningún problema. De nada, señorita Rosa, muchas gracias a usted. Ya, que les vaya súper bien y vamos a estar en contacto. Gracias.